en el estudio de el profeta Oseas. Aleluya. Y estamos todavía en el capítulo 1, en el primer capítulo. Y en el versículo 8 y 9, donde dice: después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esta expresión, después de haber destetado a Lo-ruhama, sabemos, ¿verdad?, que Oseas, para aquellos que quizá no han leído todavía este pasaje, Oseas el profeta, el vocero de Dios, encargado de amonestar, de instruir, de regañar al pueblo, porque el pueblo que con palabras persuasivas no se corrige, hay que regañarlo, no por ser malo, sino porque hay que usar la energía, porque es urgente, el mensaje es necesario. Si viene un tren y yo no lo veo, me gustaría que me dijeras, y si no oigo, grítame. El grito no me va a ofender tanto como que me pegue el tren ese. Si no lo crees, pregúntale aquí al hermano. Como siempre se dice, hermano, Ajá. es un hecho ya, es una mala costumbre. Digo mala costumbre porque dicen el golpe avisa. Yo les digo, no, avíseme usted. Claro que sí, ¿verdad? Y Dios es lo mismo que hace, hermano, nos avisa de una forma u otra. Cuando no oímos, entonces aplica un fuerte más fuerte, ¿verdad? Hasta que si no quieres, bueno, pues haz lo que quieras, deja que el mismo pecado te va a hablar, porque te va a destruir, te va a desbaratar. El pecado, hermano, tiene fuerza. El pecado está ungido por Satanás, está energizado por Satanás, y es peor que el veneno de la mamba. Es una víbora, ¿verdad?, que pica, que aún los elefantes, fíjese, mata, aún los elefantes. Y eso es lo que hace el pecado, no importa que sea chico, pequeño, famoso, rico, intelectual, el diablo no le importa. El veneno es el mismo y se aplica a todos igualmente y destruye a cualquiera. Y entre más orgullo tenga, más pronto te destruye. Una de las cosas que aprendí yo, estábamos estudiando cómo dar primeros auxilios a gente que es herida, ¿verdad?, en la guerra. Era que si una víbora te pica y tú vas corriendo a donde vas, ese veneno se va a distribuir más rápido en tu cuerpo. Si te pica, por ejemplo, en el brazo aquí, le pones un torniquete más acá para que pare el veneno de correr. Y si no tienes manera de transportarte, no corras, porque si corres, distribuyes el veneno en el cuerpo más rápido, porque se distribuye a través de la sangre. Mejor que alguien te lleve o te vayas pausadamente a donde vas. Bueno, eso es precisamente lo que hace el pecado. Se distribuye en la vida, entre más rápido vas corriendo, olvídate, hermano. Y esto precisamente es lo que estamos viendo con el pueblo de Israel aquí. Oseas se casa y con una mujer que se prostituyó, adulteró, se fue con amantes, traicionó a su esposo, al marido, quien era fiel a ella, quien era bueno a ella, quien era responsable, trabajador, cumplidor, etc. Pero ella fue mala.
ella no pudo resistir la tentación de ver a otros hombres y comenzó a fornicar con ellas. Bueno, tuvo esta mujer, ¿cuántos hijos? 2 hijos o un hijo y 2 hijas, ¿verdad? ¿Es así? El primero fue una hija, ¿no? No, tomó un hijo, dio a luz un hijo, el primero. Ok, y le puso por nombre ¿cómo? Jezreel. En el 4. ¿Cómo? Jezreel. Jezreel es Israelón también, ¿verdad? Es el mismo. Israelón, Jezreel era un valle que se llamó así. Aleluya. Y después tuvo el hijo Lo Ruama. Lo quiere decir no. Ruama es pueblo mío. No pueblo mío, Lo Ruama. Y entonces Dios le dice, dile a este pueblo que ya no es mi pueblo. Yo lo divorcio, yo me separo de él. Y yo quiero que él experimente la soledad, el abandono, que carezca de protección, de amparo, de provisión, de salud, de gozo, de esperanza. Fueron 2 hijos. 2 varones y una hija. Ok, bueno. Casi siempre son más las mujeres que los hombres, ¿verdad? La población en los países, Dios sabe por qué hace así, ¿verdad? Pero en este caso fue algo diferente. Muy bien. Entonces el mensaje es, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Un divorcio completo. Qué horrible, ¿no? Y dije la vez pasada lo que el divorcio, hermanos, es muy horrible, es muy fuerte, porque aquella persona, aquel cónyuge, viene a ser, como dice Pablo, es parte de tu cuerpo. Vienen siendo una misma carne, dice la Biblia. Y cuando tu cuerpo es lastimado, duele. Y un divorcio duele, pero que duele. Fuerte. La gente a veces hasta se mata por aquello porque no aguanta. Yo conocí a uno que comenzó a predicar, se convirtió, él era del bajo mundo, ¿verdad? Él había ya, yo lo conocí personalmente, era terrible. Y comenzó hasta a predicar, fíjese. Se fue para California y allá la mujer, estaba casado con una mujer mucho más joven que él. Y por allá ella se le fue con otro. No, hombre, pues no aguantó, hermano. Agarró la pistola, fue, ¡boom! Mató al otro hombre. Tuvo 10 años en la cárcel. Yo lo conocí, se llamaba Trinidad Flores. No pudo aguantar. Y no es el único. Y mujeres también que no aguantan. Aquí había una doctora peruana, no sé si se acuerdan, con el carro mató al esposo. Él era doctor también. Y él anduvo con otra mujer y cuando ella se dio no pudo aguantar. Le echó el carro encima varias veces hasta que lo mató. Estuvo también en la prisión. No crean, las mujeres también son. Una vez, hermanos, que las posesiona el celo. Olvídate. Bueno, Dios es la misma cosa, hermanos. Amén. La Biblia dice que Dios es fuerte y que si fuera débil y celoso, pues no le tengo miedo. Porque si es débil como yo, pues qué tanto mal me puede hacer. Pero si puede tirar mi alma en el infierno, allí sí tengo miedo. Amén. Si solamente destruye mi cuerpo y no mi alma, pues como quiera mi cuerpo va a ser destruido, tarde o temprano. Pero si tiene poder para echarme mi alma en el infierno por la eternidad, entonces tengo que temerle. Y luego en el versículo, muy bien, vamos a ver aquí, hermanos. Wow. El versículo 10 dice, con todo,
será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Fíjese usted, tan pronto Dios usa de castigo, de corrección, y hablo, en inglés hay una palabra para castigo, no solamente es punishment, sino es chastisement. Chastisement es un castigo para corrección, ok, no es para condenación, para necesariamente con la intención de traer dolor, no, es corrección, y es lo que hace Dios. Cuando Dios inflige, hermanos, cierto dolor a nuestra vida, es porque quiere corrección de nosotros. Si no hay esa corrección, la desobediencia nos va a llevar a la condenación. Es preferible la corrección, aunque duela. Y que duele, duele. Pero si no oímos de otra manera, a Dios no le queda otra alternativa. ¿Por qué? Porque nos ama. No quiere que nos perdamos eternamente, hermanos. Y es como Dios está tratando con Israel. Tú eres mi pueblo, yo te compré, yo te redimí, yo te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Yo rompí las cadenas, los grillos que te tenían atado. Te saqué a libertad, hice milagros extraordinarios para que conociera que yo soy el Dios verdadero. Avergoncé a todos los dioses de los egipcios. Las 10 plagas eran deidades, representaban deidades paganas que tenían los egipcios. Y Dios los hace añicos y le hace ver al pueblo, mira, esos no son dioses, no son nada. Yo soy el Dios verdadero, y la prueba de que soy Dios verdadero, aquí está una señal. No tienes que ver mi rostro. Mira las señales. Aleluya. Y verás, ¿verdad? Que yo soy un Dios vivo. Les mostró una y otra vez. Y sacándolos de allí en el desierto, más señales, más milagros extraordinarios. Dios, aún quebrando las leyes de la naturaleza temporalmente, para llevar a cabo un milagro contundente que convenza al pueblo de que Él es un Dios real y verdadero, que no es un mito, una filosofía, una entidad, hermanos, abstracta, cósmica. No, es una realidad verdadera. Y aún el pueblo así, hermanos, tan enamorado con la mentira. Salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos. Lo llevaron con ellos al desierto. En una forma muy literal. Ahora miren ustedes, hermanos, cómo Dios habla que el plan de Él no solamente es la corrección temporal. Todos los años, hermanos, de peregrinación del pueblo, a través de los siglos, no ha habido pueblo tan perseguido, tan odiado, tan malentendido, tan mal interpretado como el pueblo judío. Aleluya. Ningún pueblo como él, hasta el día de hoy. ¿Sabe usted que en la constitución de los países, de algunos países árabes, consta que Israel no tiene derecho a existir? ¿Cómo puedes dialogar la paz con una persona que dice, tú no tienes derecho a vivir, yo te voy a matar? No te lo dice diplomáticamente, no, está en negro y blanco, legible. ¿Cómo dialogas con ellos cuando los países ignorantes, tontos de Europa, de otros lugares, están favoreciendo al enemigo de Israel?
y culpando a Israel por toda acción de defensa que ellos llevan a cabo. ¿Cómo puede Israel sobrevivir? Los principios que tiene el pueblo de Israel, los principios son bíblicos. Y el cristianismo tiene sus principios y sus raíces precisamente en el judaísmo. De allí viene la ley de Moisés. De allí viene Cristo, de allí vinieron los profetas. No estamos creyendo en una ley, hermanos, que nos va a justificar, pero la obediencia a Dios, la fe en Dios es la que nos justifica. El pueblo siguió la ley sin la fe, creyendo que sus prácticas iban a justificarlo, y el hombre no puede del todo cumplir la ley, porque si quiebra el mandamiento más pequeño, quiebra todos los mandamientos. ¿Cómo le haces? Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora voy a ir a Cristo, quien cumplió toda la ley, la cumplió por mí. ¿Recuerdan lo que él dijo? Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley que no sea cumplido. ¿De qué o de quién está hablando que va a cumplir esa ley? No de Pablo ni de Moisés. Está hablando de él. Yo la voy a cumplir toda la ley por ustedes. Y en mí ustedes serán justificados. Amén. Porque si Dios te va a juzgar a ti y a mí, hermanos, olvídate, vamos a estar muy cortos. Muy cortos. No damos el kilo. Pero cuando nosotros por la fe aceptamos a Jesús, que ha cumplido toda la ley, Dios aplica esa justificación a nosotros, esa justicia. Aleluya. ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Amén, hermano. Me impacta bastante lo que dijo Jesús. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y aquí vemos, hermano, cómo Dios a través del profeta Oseas está profetizando al pueblo de lo que él va a hacer en un futuro muy cercano. Porque en el año 755 comenzó el ministerio de Oseas y fueron aproximadamente 40 años en su ministerio. Ya para el año 715 ya estaba muy cerca el juicio, a 8 años del final del ministerio de Oseas, porque todos sabemos, según la historia de Israel, hermano, que los asirios invadieron a Israel y lo llevaron cautivo a Siria, no Siria, sino a Siria, ¿verdad? Y lo que me llama mucho la atención es que cuando un profeta de Dios profetiza sobre un pueblo, una nación, una persona, Dios tiene su tiempo para cumplir esa palabra, pero se va a cumplir, ya sea después de mucho tiempo o de corto tiempo. En este caso bastaron pues 40, 50, aproximadamente 48 años se cumplieron estas profecías. ¿Por qué digo esto? Porque dice que el primer hijo que le nació a Oseas de su esposa, dice, ponle por nombre Jezreel. Usted preguntó qué era Jezreel. Era la segunda capital de Israel. La primera era Samaria y la segunda era Jezreel. El rey tenía 2 palacios, por así decirlo, en ambas ciudades, ¿verdad? Pero estaba ubicada en un valle grande. Entonces, ese nombre llegó a significar no solamente que era una ciudad, un valle donde hubo batallas y donde Dios hizo juicios en el pasado y continuó haciéndolo. Dijo, allí en Jezreel, en esa ciudad, voy a castigar a Jehú porque él se excedió. Yo lo escogí para hacer juicio contra mi pueblo, pero él se excedió. Usted ya lo explicó la semana pasada, ¿verdad? Que una cosa es que Dios permita que Nabucodonosor o cualquier otro líder, ¿verdad? Dios lo use para
hacer juicio sobre una nación o un pueblo, pero si este personaje excede el castigo, se le pasa la mano, entonces Dios también lo va a castigar. Y esto fue lo que pasó con Jezreel, ¿verdad? O sea, con Jehú en Jezreel, que Dios comenzó ese juicio allí, porque vinieron los asirios, ¿verdad? Y derrotaron a los israelitas y se los llevaron cautivos. Quiere decir que eso ya se cumplió. Esa profecía ya se cumplió en el primer hijo llamado Jezreel. Fueron llevados, Jehú fue castigado y fueron llevados los israelitas cautivos por los asirios. La otra profecía que viene acerca de la hija, ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los voy a juzgar, los voy a castigar y me los voy a llevar cautivos a Siria por los asirios. Esa profecía, hermano, también ya se cumplió. Esto es bueno para que cuando leamos los escritos de los profetas, ¿verdad? Veamos también no solamente la profecía, sino también el cumplimiento de sus profecías, dando a entender que no eran ellos, era el Espíritu de Dios que estaba en ellos, hablando de antemano lo que había de acontecer. Y tercero, ¿verdad? Vemos aquí en el último hijo, que uno pensaría que Lo-ruhamah era hija, pero no, aquí dice que dio a luz a ese hijo llamado Lo-ruhamah. Y esto significaba que le pusieran, o Noemí, perdón, Lo-amí, ¿verdad? Lo-amí, perdón, porque vosotros no sois mi pueblo. Llegó un momento entonces que el nombre significaba de que Dios iba a apartar de ellos por un tiempo. Y todos sabemos, hermanos, que los asirios llevaron cautivo a las 10 tribus del norte, esto es a Israel. Y desde ese momento en que fueron llevados cautivos en el año 722, ellos jamás regresaron a su tierra. Fueron de Asiria esparcidos por todo el mundo. Y ya miles de años más tarde, podríamos decir quizás 900 años, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? 700 años, 22 después, vino Cristo. ¿Y qué dijo? He venido yo, ¿para qué? Para ayudar a la casa de Israel, a buscar a las ovejas perdidas de Israel que están esparcidas por todo el mundo. Y a través de las fiestas ellos venían de todo el mundo y vemos que escucharon acerca del Mesías, y en el día de Pentecostés miles de israelitas de todo el mundo que fueron esparcidos durante esos casi 1000 años, ¿verdad? En el día de Pentecostés escucharon acerca del Mesías. Esto quiere decir que Dios apartó sus ojos del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte, fueron esparcidas por el mundo entero, pero Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿cómo vino? Vino en la, vamos a decir, en el reino del sur, de Judá y Benjamín. Esa fue su sede, pero él vino porque él sabía que ahí es donde venían judíos de todo el mundo, ¿verdad? Israelitas de todo el mundo a celebrar las fiestas. Y esa fue la oportunidad de que ellos se dieron cuenta de que ahora Dios regresaba a ellos. Y aquel que no era pueblo, ahora va a ser pueblo. Está hablando de la misma casa de Israel, que Dios los iba a desechar por un tiempo para castigarlos, pero después iba a volver a ellos. Así como lo hizo también con el reino de Judá, pero con ellos fueron nada más 70 años, ¿verdad? Pero con los otros vemos que fueron como 722 años de Oseas hasta Cristo, ¿verdad? Y ya después de Cristo vemos que también, pues, ese pueblo de Israel, juntamente con Judá, ¿verdad? Desobedecieron. ¿Y qué pasó? Fueron llevados cautivos a todo el mundo, o esparcidos o vendidos, porque los romanos vinieron y destruyeron su templo y fueron llevados, ¿verdad? Vendidos como esclavos a todo el mundo por los romanos por causa de haber rechazado al Mesías. Esta profecía está muy impactante, hermanos, y nos habla de la fidelidad de Dios, que Él siempre, cuando habla a través de alguien, la señal es que Dios va a cumplirla. Pero si no fue Dios y no se cumplió, entonces falso profeta, hermano. Pero aquí
certificamos y afirmamos que Oseas, que profetizó durante 40 años a la casa de Israel, las 10 tribus del norte, se cumplió esa profecía, hermano, al pie de la letra. Y esto nos habla que la palabra de Dios, la profecía, lo que está escrito es digno de confianza. Hay crédito de Dios, que Él es fiel, hermano. Y lo que Él dijo de otros, y lo dice ahora de nosotros, que si le somos fieles hasta la muerte, nos va a recompensar. Gracias, hermano. Amén, amén. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, tenemos algo que debemos ver aquí, en el versículo 8, donde dice: después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Esta palabra destetado, después de que dejó darle pecho a Lo-ruhama, entonces dio a luz un hijo. Esto señala, hermanos, que el castigo de Dios, el trato de Dios con Israel fue en diferentes ocasiones, diferentes etapas. Ahora porque las mujeres israelíes usualmente daban alimento a los niños, a los bebés hasta los 2 o 3 años de edad. Hasta los 2 o 3 años de edad, ¿verdad? Entonces, está hablando del trato de Dios con su pueblo. Ahora, el castigo de Dios no era absoluto en el sentido de acabar, destruir al pueblo. Era pausado y correspondía a diferentes grados de trato, de castigo de Dios con el pueblo. O sea, de corrección, ya sea que usemos la palabra castigo o corrección, ¿verdad? Me gusta la palabra inglés porque es más detallada, y entre paréntesis noto que escucho, ¿verdad?, a políticos y periodistas ahora de México, de Sudamérica, que están usando muchas palabras en inglés, ¿verdad?, que no están originalmente traducidas al castellano, pero ahora las están usando con más frecuencia. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que sencillamente no existen, ¿verdad? Como también en español hay palabras que existen que en inglés no están, pero es más a la inversa. Hay más palabras, más vocabulario en inglés, como el doble, que en español. Y hay muchas palabras como esta que le acabo de decir, chastisement. Chastisement es un castigo, pero para corrección. No es un castigo de destrucción, ¿ok? Ni es un castigo por odio, para tomar represalia, sino para enderezar, para corregir, para rectificar la conducta, el pensamiento de esta persona. Entonces es lo que Dios hace aquí con el pueblo. Ahora, la última hija que tiene Lo-ammi, atañe, fíjese, por lo que vemos en el versículo 10, cuando habla, ¿verdad?, de que el pueblo va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Habla de su restauración, de su regreso a Israel, y van otra vez a poblar las ciudades, etcétera. Van a florecer, ¿verdad? Y entonces este nombre Lo-ammi atañe al último trato que Dios hace con su pueblo para corregirlo. No solamente el castigo de los asirios y los babilonios, sino también veamos lo que ha pasado en 1492, cuando España echó fuera a los judíos de España. Lo echó fuera. Se cree que Cristóbal Colón
era judío de raza, no de nacionalidad, pero era judío de raza, y vino acá buscando precisamente un lugar para los judíos. A la misma vez que los ingleses salieron de Inglaterra buscando un lugar para ellos adorar a Dios con libertad, es lo que ellos andaban huyendo de la persecución religiosa. Y por eso vinieron a este mundo. A la misma vez, Cristóbal Colón hizo su viaje a este lugar, buscando precisamente un lugar para su pueblo judío. Y cuando se formó esta nación, ahí estaban no solamente los ingleses, estaban los judíos trabajando juntos. En hecho, cuando las 13 colonias de Estados Unidos, o los 3 estados que formaron la nación, su comienzo, cuando quebró económicamente, fue un judío el que dio su dinero, lo dio para que pudieran las 13 colonias pelear contra los ingleses que querían subyugar a los que habían salido de allá. Y trabajaron juntos los colonos ingleses aquí, juntamente con los judíos que estaban huyendo de España y de otros lugares, que vinieron aquí, y este fue el lugar donde los acogieron. Otros países los corrieron a los judíos. De Europa, de Rusia. Rusia los persiguió mucho. En el Salmo 120 allí habla, fíjense desde qué tiempo, 1000 años antes de Cristo, habla de Mesec, Moscú, persiguiendo al pueblo judío. Y mucho pueblo lo dio al pueblo judío, hermanos, hasta el día de hoy. ¿Por qué creen ustedes que no se han metido en la guerra los países ingleses para ayudar a Israel y a Estados Unidos? ¿Por qué no creen en ayudar a Israel? Hasta que Trump les dijo, nos vamos a acordar de ustedes. No quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Ustedes van a necesitar un día nuestra ayuda y nos vamos a acordar de ustedes. ¿Por qué? Porque no creen en ayudar al pueblo de Israel. Siempre están culpando a Israel. Israel, el año pasado, cuando hubo la conferencia, hermanos, para tratar el tema de los 2 estados, el estado palestino y el estado de Israel, 143 naciones votaron a favor de eso. Ahí estaban los países europeos, y con ello debemos entender lo que dijo Jesús allí en Mateo 25 sobre las naciones cordero y las naciones cabrito. La mayor parte son naciones cabrito, enemigos de Israel, que le han dado las espaldas. Entonces, cuando leemos aquí de Lo-Ami, recordemos nosotros que no solamente fue los asirios y los babilonios, no, han sido las naciones que lo han perseguido, lo han aislado, lo han encarcelado, lo han privado de sus de lo que ellos tienen. Y lo que pasó cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ayudó a los judíos? Cuando Alemania mataba a los judíos por millones, los hacía morir de hambre, los llevaban a las cámaras de gases. ¿Quién ayudó a los judíos? Nadie ayudó a los judíos. Y él lo ha dicho el presidente Benjamín Netanyahu, lo ha dicho públicamente a las Naciones Unidas. Y luego viene lo que ustedes saben, el anticristo, que va a perseguir al pueblo de Dios. Ahí Zacarías habla de eso, ahorita vamos para allá, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios y el pacto que Dios hizo con Abraham, eso es, hermanos, tremendo. Lo que dijo el pastor ahorita, que cuando Dios habla algo, promete algo, Él lo cumple. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasan. Se dice que el hombre es conocido por su palabra, ¿verdad? Aquí humanamente, socialmente hablando, un hombre que no tiene palabra, hermanos, ay Padre, ¿sabe lo que usted, le voy a decir algo? ¿Sabe lo que al gringo no le gusta?
que usted no tenga palabra. Usted empeña su palabra, cúmplala. Cuando no puede cumplirla, agarra el teléfono. Gracias a Dios por el teléfono. Mire, no puedo ir por esto, por lo otro, lo que sea. O no quiero ir. Me arrepentí, no voy a hacer esto. Pero hágale saber a la persona con quien usted empeñó su palabra. Sea en lo terrenal, sea en lo espiritual, sea en lo que sea. Y entonces le van a confiar a usted. Usted es una persona de palabra, de integridad. En otras palabras, se puede confiar en que usted sostiene su palabra. Bueno, si eso es en lo humano, ¿cuánto más en lo divino? Si Dios mintiera, ¿le pudiéramos confiar? Sí, ¿por qué Dios revela el pecado de los hombres más santos en la Biblia? ¿Por qué no lo cubre? La falla de Abraham, el pecado de David, el de Sansón. Yo le estaba hablando a un amigo ciertas experiencias que tuve con ciertas personas. Me quería cambiar la conversación, no quería que escucharla. Le dije, mire hermano, te voy a decir una cosa. La Biblia no oculta nada. Aquí la Biblia me está chismeando de lo que hizo David, de lo que hizo Sansón, de lo que hizo Abraham. Pues me lo está diciendo, me lo está revelando. La Biblia no oculta. Y si no oculta lo de ellos, entonces puedo confiar en lo que dice la Biblia. ¿Está entendiendo? La Biblia no cubre nada. Y en aquel día vamos a estar desnudos delante de Dios. Digo, nuestra vida va a estar abierta. Bueno, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Va a estar abierta nuestra vida que no hemos confesado, del cual no nos hemos arrepentido. Esas mentiritas piadosas. Yo no sabía que las mentiras tenían piedad, pero un amigo allá en California me enseñó eso. También tienen color, hermano. Oh, sí. Una mentirita blanca. Ah, bueno, más adornada, ¿verdad? Por eso podemos confiar la palabra de Dios. Y si la Biblia descubre las fallas de los hombres que tuvieron una intimidad con Dios tan de cerca que Dios les llamó amigo. Wow, eso es algo muy pesado, hermano, muy bonito. ¿No le digo el Señor también a sus discípulos, vosotros sois mis amigos? Y cubrió la falla Jesús de Pedro, el apóstol más prominente de todos los apóstoles. A ti daré las llaves del reino. Y la negación 3 veces que hizo Pedro, Jesús no la cubre. Cuando Pablo lo reprende, la Biblia no cubre la falla de Pedro. Podemos confiar que la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que le dijo Dios a Abraham hasta el día de hoy se cumple. Y no porque Israel sea tan obediente y sumiso, ha sido idólatra. Hasta el día de hoy nega que Jesús es el Mesías. Hasta el día de hoy la homosexualidad, hermano, en Israel es tan desenfrenada que el mismo libro de Apocalipsis habla de ello. Sodoma, la ciudad donde nuestro Señor Jesucristo murió. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jerusalén. Y sin embargo, Dios es fiel a su promesa. Aleluya. ¿Podremos confiar en Él, hermano? Amén. Aleluya. Mire, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vamos a Romanos, a la epístola, a la carta de Romanos, capítulo
9. Si estudiamos bien los capítulos 9, 10 y 11, especialmente capítulos 9 y 11, aleluya, de Romanos, donde Dios está hablando del pueblo, del pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Dice en el versículo 24, Romanos 9, 24, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿De quién está hablando ese que no era mi pueblo? Gentiles. Gentiles y judíos. Los pueblos que había dicho, no soy mi pueblo, los está llamando. Pero ahora incluye también a los gentiles. El capítulo 11 dice que hemos sido injertados, hermanos, en la vid. Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Aleluya. Ahora vamos a Isaías. Vamos a ver allí, solo les voy a dar varios versículos, comenzando del capítulo 40, vamos a ir 41. El capítulo 41, vamos a ver el versículo 8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras ajenas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Luego versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob. Está hablando de la descendencia de todos los israelitas. Oh vosotros, los pocos de Israel, remanente, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. En el capítulo 42, otra vez, versículo 1, he aquí mi siervo, y yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando de la persona de Cristo Jesús. Aquí, el siervo de Jehová. Luego, pero quiero que note una cosa, que en muchas escrituras, cuando habla de Jehová, a veces se refiere a la misma vez a Jacob, a la descendencia de Jacob.
Y cuando habla de Israel, muchas veces se refiere también a Jesucristo. Como que son uno y el mismo. ¿Ok? Tan cercano así está Dios de su pueblo. De tal manera que el Señor le llamó mis hermanos. Al que hiciere algún mal a esto, a mí me lo hace. El capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Qué tremendo, ¿no? Qué lenguaje tan rico, tan abundante, tan refrescante. Dios habla a su pueblo y le hace ver: eso es lo que tú eres para mí. Tú me desechaste, tú te separaste de mí, tú adoraste dioses ajenos, tú te fuiste tras tus amantes. Yo te corregí, yo te castigué, porque no quería que te perdieras. Pero para mí sigues siendo mi esposa, mi amante. Y si en alguna forma el cantar de los cantares refleja, que yo creo que sí, que hay un mensaje allí de Jehová como el esposo e Israel. Ahí en el capítulo 2, cuando habla de la vid que ya echó sus frutos, tremendo mensaje hay allí. Porque en Mateo 24 habla de la higuera cuando dé su fruto, pero en Cantar dice porque ya dio su fruto. Ya trajo, ¿verdad?, el producto, la cosecha, ya fue. Y todos estos capítulos, hermano, de Isaías, una y otra vez, capítulo 44, versículo 1, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Josurún, a quien yo escogí, porque derramaré aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Está hablando de la postrimería de los tiempos. Y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Aleluya. Mire lo que dice Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Zacarías. Aleluya. Capítulo 12. Y traigo esto, hermanos, porque lo que vamos a ver, derramamiento del Espíritu en estos últimos tiempos, va a ser algo muy extraordinario, más grande que en el tiempo de los apóstoles. Óigame lo que le digo.
más grande que eso. Porque aquí está Dios ya restaurando no solo nacional o físicamente al pueblo de Israel, reuniéndolo, regresándolo a Israel. No, está hablando del trato espiritual que Dios tendrá con el pueblo. Y como ellos, Pablo habla que si su rechazo fue la introducción a la salvación de los gentiles, ¿qué será su aceptación? Cuando acepten a Cristo estos israelíes, judíos, ¿qué será para el mundo? Sino vida eterna, bendición. Y miren lo que Dios dice que Él va a hacer con el pueblo, capítulo 12. Aleluya. Versículo 8. Aleluya. Bueno, vamos a leer del versículo 5. Esto tiene mucho aquí, hermanos. Gastaríamos mucho tiempo de historia moderna para narrar todo lo que está hablando aquí. Pero el versículo 5 dice: y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. ¿Cuáles son los pueblos alrededor? Pueblos que le han hecho la guerra a Israel, y una y otra vez Israel ha prevalecido. Y el que creía que iba a ganar ahora últimamente era Irán. Vamos a construir esta bomba hidrógena y vamos a acabar con ellos. Pero dice que Él pondrá a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, la gloria es la presencia de Dios mismo regresando a Israel. Dice el Señor que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Mayor que cuando el templo de Salomón fue visitado por la Chequina de Dios. Cuando fue inaugurado el templo, dice del habitante de Jerusalén: no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Como el ángel de Jehová entre ellos, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aleluya. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. Mire, aquí el versículo 10 ya está apuntando al tiempo cuando el anticristo junta a las naciones para pelear contra Jerusalén. ¿Ok? Para acabar con ellos, para destruir. Y cuando Jerusalén, cuando Israel se quede solo, que no tenga quien lo apoye, que no tenga nación quien lo ampare, clamarán al Señor, levantarán su rostro al cielo y clamarán, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Aleluya. Y se cumplirán las profecías que habló Joel también. Joel capítulo 3 dice: derramaré sobre la casa de Israel, sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto
el arrepentimiento, la conversión, el retorno a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, amén. Tantos años que el Señor Jesús ha extrañado a su pueblo. Bendito Dios. Ha querido recogerlo. Ha querido intimarse con Él espiritualmente. Ha querido tener una relación espiritual con el pueblo. Y el pueblo solo le ha dado las espaldas. Del 48 para acá, lentamente Dios ha venido identificándose con el pueblo de Israel. Ha habido muchos judíos, ha habido rabinos prominentes que han tenido experiencia con el Señor, quien se les ha revelado en sueños o en visión. Hermanos, ha habido gente común, judía, y no solamente judíos, musulmanes, que son también árabes, que son descendientes de Abraham, y en los cuales el Señor se ha revelado a ellos. Dice: mirarán a mí al que traspasa. Aleluya. Me recuerda de Pedro cuando negó al Señor. Dice la Biblia que fue y lloró amargamente después de haberlo negado. Y así será el pueblo, llorarán amargamente por haber rechazado a aquel que tanto los amó. Usted sabe lo que es amar a alguien y que aquella persona no le corresponda. Un hijo, una hija que se va, un esposo, una esposa. Y luego dice el capítulo 13: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Toda la mentira religiosa, todo el engaño. Aleluya, el Señor lo va a eliminar, lo va a quitar. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, dice Oseas, versículo 10, capítulo 1. Y en lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, este es a Cristo, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Hay algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Quién tiene un amor tan singular, tan excepcional, tan indescriptiblemente hermoso como el Señor? Con unas palabras tan elocuentes, el apóstol Pablo habla de lo que es el amor. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. No hace sin razón. Ese es el amor de Cristo. Amén, gloria a Dios. No solo para Israel, sino para el mundo, para aquellos que le aceptan y le reciben, como por la gracia de Dios que el Señor nos llamó y nos amó a nosotros antes que nosotros le amáramos a Él, y nos hizo suyos, una iglesia,
una novia para un día casarnos con Él, para un día entrar en un matrimonio y gozar de las bodas y de las fiestas de las bodas, estar con Cristo Jesús. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? Sí, hermano. Sí, no pensando, ¿verdad? En el pueblo de Israel, ¿verdad? Pensando en ellos que a pesar de que hace 70, 80 años que regresaron como nación, ¿verdad? Que si, ¿cómo puede ver uno la mano de Dios en el pueblo? O sea, es innegable que si ese pueblo no tuviera todo ese sistema de defensa que tiene, ya lo hubieran acabado. Tantos misiles, no son cientos, son miles de misiles que le han mandado a eso. Sí. O sea, como en ninguna otra nación. O sea, es un pueblo tan pequeño y entonces, digo yo, como la gente no puede ver. Es pequeñísimo, hermano. Israel es pequeño territorialmente hablando. Sí, rodeado por todo, tanto que le han mandado misiles y que drones y que todo. O sea, es para que lo tuvieran ya deshecho, o sea, ya no existiera pues como nación, pero sin embargo. O sea, la única explicación es pues la mano de Dios, pues que les ha dado toda esa defensa para que defiendan, si no ya lo hubieran acabado, ya no tuvieran, pues, como usted ha venido diciendo, ¿no? ¿Cuántos los han perseguido? Pero ¿cuál es la razón? Vemos un trasfondo espiritual, detrás de todo hay algo espiritual en eso. O sea, que así como también al cristiano lo persigue, y ese ataque no viene simplemente del ser humano, sino de algo espiritual que está detrás de todos esos ataques, que como Dios lo ha escogido, va como pueblo para Él, entonces pues el enemigo va contra eso. ¿Para qué va a andar persiguiendo a los demás? Y pues los tiene, como decimos, en el morral, ¿verdad? Entonces a aquellos que Dios ha puesto su gracia sobre ellos, ¿verdad? Sabemos que no es, como usted viene diciendo, no es porque ellos sean los mejores. No es porque sean los mejores, nunca lo han sido, ¿verdad? Es que el Señor ha puesto. ¿Y qué podemos decir contra eso? ¿Qué podemos decir contra eso? Si al Señor así le ha placido, pues lo que tenemos que hacer, porque darle la gloria al Señor, porque así Él lo ha. Y han sido de muchas bendiciones, pueblo, para todas las naciones, ¿va? De ahí salió de ahí. ¿Quiénes fueron los que escribieron este libro? Pues eran judíos. ¿De dónde vino el Mesías que ha traído, ¿verdad?, la salvación a nuestra vida? Pues es un judío. Innegable, no podemos negarlo eso. O sea, porque yo sé que muchos lo critican a uno porque es que uno defiende a Israel. No es que nosotros no lo defendemos, que es la palabra lo que lo dice. Amén. ¿Qué podemos decir contra eso? Amén, hermano. Comentario. Sí, hermano. Yo escuché a un científico, hermano, que se dedica a investigar todo eso. Y estaba diciendo que Jerusalén es el ombligo de toda la tierra. Es el ombligo, es la zona cero. Dice, todo se va a destruir, pero eso no se va a destruir. Correcto. Porque es el ombligo de toda la tierra. Y ahí él sí lo describe como el Amén. ombligo de toda la tierra. En un sentido es el ombligo porque de ahí viene la vida. La vida, por otra parte, el Señor le llama la niña de mi ojo. Sí, hermano. Sí, hermano, es admirable la soberanía de Dios, ¿verdad? Cuando Él decreta algo, establece algo, nadie, ni el diablo ni los demonios pueden ir contra los decretos de Dios. Y esto me hace recordar, hermano, de que Dios le dijo a un profeta: el día que deje de existir el sol y la luna y las estrellas, ese día va a desaparecer mi pueblo. Pero mientras haya sol y luna y estrellas en el cielo, en el firmamento, dice, nadie podrá destruir a mi pueblo. Amén. Y vemos, remontándonos en el pasado, de un juramento, una promesa con juramento que Dios le hizo a nuestro padre de la fe, nuestro padre Abraham, que dijo que de sus simientes serían benditas todas las naciones, pero que de él se formaría una nación y de esa nación vendría la simiente. Ahora, si uno se remonta al pasado,
en los días del imperio egipcio, donde el pueblo, con 70 personas se formó un pueblo. Dios levanta a Moisés como libertador, pero allí prácticamente se formó el pueblo de Israel bajo el látigo, bajo la esclavitud. Nació con dolores de parto, por así decirlo. Allí se formó, hermano. Y desde que nació ese pueblo, en medio de esa opresión, porque hubo una gran persecución, que a un libertador que era Moisés trataron de acabar con él. Desde el principio de su nacimiento ese pueblo ha venido sufriendo, y a través del tiempo, de los siglos, de las edades, hermano, y los milenios, los imperios han tratado de desaparecer, de borrar del mapa, de acabar con el pueblo de Israel. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio, ha preservado un pequeño remanente, como dice aquí en Isaías y en Oseas, ¿verdad? Aunque mi pueblo fuera numeroso, dice, aunque quede poco número de ese gran número, ¿verdad? Esa gran multitud, con ese pequeño remanente voy a trabajar y voy a mantener mi luz sobre la tierra, porque Dios escogió al pueblo de Israel para darse a conocer a las naciones, para que todas las naciones del mundo conozcan que no hay otro como el Dios de Israel. Entonces, hermano, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, aún Hitler, aún los persas trataron de destruir en el pasado al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de la reina Esther y Mardoqueo? Digo Mardoqueo, pues, para que se ría, ¿verdad? Que son los mismos iraníes. La misma Persia, en los días de Amán, trataron de destruir al pueblo judío allá en Persia, ¿verdad? En el pasado, en los días de Mardoqueo y la reina Esther. Por último, vemos, ¿verdad? En los días de Hitler, en la Segunda Guerra, antes, un poquito de la Segunda Guerra Mundial, cómo, ¿verdad? Este hombre, este demonio con cara de gente, pues, ¿verdad? El diablo en él tratando por todos los medios de desaparecer, de acabar con el pueblo de Israel, pero no pudo destruir a los judíos porque tiene una promesa, y el cielo y la tierra pasa, pero el decreto, la palabra de Dios, nadie puede deshacerla o impedir que se cumpla, hermano. Y no lo lograron. Al contrario, de entre las cenizas, Dios hizo resurgir de nuevo a su pueblo. Y ya en el año 1948 de nuestra era sabemos que vinieron los hebreos, judíos, israelitas de todo el mundo para establecerse como nación, porque esa era una profecía también de Jesucristo, ¿verdad? Que iban a ser llevados como cautivos a todo el mundo después de la destrucción de Jerusalén, pero que al final de los días la higuera iba a reverdecer y el pueblo de Israel y los judíos y hebreos, todo el pueblo de Dios, iban a regresar ahí al ombligo, como dijo la pastora, ¿verdad? Del mundo, el centro del mundo, según Dios, pues es la tierra santa, ¿verdad? Amén. Y estamos en estos días que no solamente se le llama el ombligo del mundo, sino también el reloj de Dios, hermano. Todo lo que pasa en Israel, hermano, nos apunta a qué hora es en el reloj de Dios, ¿verdad? Amén. Y ahorita estamos en los últimos días porque todos se han reunido contra Israel, han tratado de destruirlo desde que se fundó otra vez, ¿verdad? Como nación en el año 1948, no han estado, hermano, en paz. Los pueblos, los árabes de alrededor, Ismael y sus descendientes, que son los descendientes según la carne, han estado contra los que tienen promesas. Y como dijo usted, hay promesas de Dios que son incondicionales, pero hay promesas que son condicionales. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia es incondicional. Aunque el pueblo ha sido rebelde, desobediente, Dios lo castiga, pero Él lleva a cabo esas promesas, porque es una promesa con juramento, y es imposible que Dios mienta, hermano. Eso nos anima y nos motiva a nosotros de que Dios es fiel, y que muchas veces Dios nos guarda y nos protege y nos mantiene firmes, no porque seamos perfectos, somos rebeldes, desobedientes, pero si hay una cosa que yo admiro de Dios, es su fidelidad de su palabra, y que Él mira que
si somos leales y fieles, aunque caiguemos nos levantamos, aunque nos desviemos, ¿verdad? Nos alineamos, aunque regresemos, volvemos a seguir hacia adelante. O sea que Dios nos sostiene no por nuestras obras, perfecciones, no, hermano. Él nos mira a través de la sangre del pacto eterno de Jesucristo. Él nos mira a través del manto de la justicia de Cristo. Y es lo que mira en nosotros, es lo que miró en David. Aunque pecó, falló, se equivocó, pero hubo una cosa que David es admirable para nosotros, que él nunca se rindió. ¿Cuántas veces no erró? ¿Cuántas veces no cayó? ¿Cuántas veces no se desvió? Pero él nunca se quedaba postrado, caía y se levantaba. Eso Dios lo honra, la fidelidad, la lealtad, de que nosotros no nos rindamos, hermano. El fracaso no es el fin, es una enseñanza. Hay un lado positivo. El fracaso nos ayuda a aprender, a mejorar. No todo está perdido, hermano. Así que yo les digo a todos que Dios es fiel y trabaja también con los fieles de la tierra, con los que son leales, los que nunca se rinden, sino que aunque caigan, dice, ¿qué dice? 7 veces cae el justo, ¿verdad? Y aún torna a levantarse, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él acudirá el justo que cae y será restaurado, levantado, hermano. Si hay algo que yo he aprendido y que admiro mucho es la fidelidad de Dios. Y que Él trabaja con los fieles de la tierra, con los que son leales. Que aunque fracasen, aunque se equivoquen, hierrense, vamos a decir, sean rebeldes, desobedientes. Pero si ellos no se rinden, Dios tampoco se va a rendir con ellos. Yo admiro mucho eso, lo que dijo el hermano Henry hace rato, ¿verdad? No entiendo por qué me amas tanto si tú sabes que yo no soy perfecto. Pero lo que Dios mira en Henry y mira en mí, los que estamos aquí, no es nuestra perfección, hermano. Lo que Él mira es que nosotros, a pesar de todo, perseveramos, somos fieles, somos leales, somos honestos, somos sinceros, no escondemos nada, somos abiertos, pecamos, nos arrepentimos, nos levantamos. Hay un manantial de la sangre de Manuel que lava y limpia todo nuestro pecado. Entonces, hermano, si Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, y si nos dio un abogado, es porque Él sabe que vamos a errar, vamos a fracasar, vamos a caer. Pero lo que a Dios le duele es cuando una persona cae y ya no se levanta. Dios espera como el bebé que cae, gatea y trata de caminar y cae y ahí insiste. Es lo que Dios ve, que ese bebé, ese niño nunca se rinde hasta que comienza a caminar y luego a correr y mantenerse activo. Lo mismo nosotros podemos hacer lo mismo, hermano, que Dios nunca se rinde con nosotros, aunque caigamos y fracasemos, cometamos errores, nos desviamos, como quiera. Si nosotros, ¿verdad?, decimos Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Si Él no se rinde conmigo, yo tampoco me voy a rendir con Él. Yo voy a seguir adelante, pase lo que pase, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, que es mi capítulo de la Biblia favorito, que Pablo dice, no hay nada que me pueda separar de Cristo. Y si nosotros decimos lo mismo y con lealtad y con fe y perseverancia, mire, cierro con esto. El éxito según Dios significa perseverar y nunca rendirse, que se grabe esto para siempre en la mente de los que van a escuchar. El éxito según Dios significa perseverar y nunca rendirse. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Aleluya. Pues tremendo, ¿verdad? Tanto que tenemos, podemos aprender y aplicar. Y bueno, gracias por su tiempo, hermano. Gracias por todo. Dios les bendiga, Dios les guarde y